Bien, empecemos, ya nos hemos retrasado un poquito. Milenga, ¿cómo estás? Buenas tardes, Licen. ¿Estás ahí? Felicidades. Ayer ni gracias, ni nada. Siempre se responde. No, Licen, dije muchas gracias. Gracias. A ver, vamos viendo, he visto un video muy interesante. Después concluimos ya con toda la... Hoy vamos a concluir, no importa la hora, pero hoy concluimos, ¿no? Lo de la tercera, bueno, la primera parte de nuestra tercera unidad, ¿ya? A ver, vamos viendo si es que nos ha borrado. Está viendo, ¿no? ¿Está bien? ¿Te escuchas? Sí, Lizard. Sí, Licen. Ya, atentos, por favor, ¿ya? En febrero de 1994, el gobierno de los Estados Unidos adoptó un reglamento que imponía normas específicas sobre la calidad de la gasolina. Su objetivo era la protección del medio ambiente. Los países productores de petróleo, en particular Venezuela y Brasil, protestaron. Dijeron que ese reglamento no era equitativo. El asunto tenía una importancia fundamental para Venezuela. 2/3 partes de las exportaciones totales venezolanas se concentran en el mercado de los Estados Unidos. El asunto generó tensiones y controversias. En él estuvieron involucrados la industria, especialistas comerciales y ecologistas. El contexto político era bastante difícil. No fue fácil hallar una solución, pero al final casi todos estaban satisfechos. El asunto se resolvió en la Organización Mundial del Comercio. En esta película se analiza cómo puede ponerse fin armónicamente en la OMC a las controversias que, de lo contrario, serían perjudiciales para el comercio. La confianza es esencial para las relaciones humanas. En ella se basan las sociedades y la civilización. En el comercio internacional, la confianza es también la clave. Confianza en lo que se negocia, se acuerda y se firma. Los gobiernos han creado en la Organización Mundial del Comercio normas para regir el comercio internacional. Esas normas han sido ratificadas por los parlamentos de los miembros que representan a sus pueblos. Sin embargo, a veces se suscitan diferencias en la aplicación o la interpretación de las normas, y no se trata de meras especulaciones sobre aspectos legales. La prosperidad económica e incluso el empleo de las personas están en juego. Si los gobiernos no pueden resolver sus diferencias de forma bilateral, acuden ante la OMC, que tiene un sistema único para la solución de diferencias. Ahora la solución de esas diferencias no se basa en relaciones de poder, sino que se rige por normas, y eso es muy diferente. El sistema de solución de diferencias constituye un pilar esencial de la OMC. Es un medio para llegar a la conciliación y no simplemente para dictar sentencias. Varios asuntos notorios recientes han subrayado el carácter cada vez más complejo y el contenido político de las diferencias comerciales. En 1994 concluyó la Ronda Uruguay, una de las rondas de negociaciones comerciales internacionales más ambiciosas. Uno de sus logros fue la creación de un medio más eficaz para solucionar las controversias comerciales. Durante la Ronda Uruguay, el sistema de solución de diferencias fue mejorado considerablemente.
Se le dio un alto grado de automaticidad que no tenía antes. Y todos sabemos que la justicia no solo debe ser correcta, sino que también debe ser rápida. La Ronda Uruguay también dio como resultado normas internacionales en nuevas esferas, tales como el comercio de servicios y la protección de los derechos de propiedad intelectual. Se reforzaron antiguas disciplinas y se abrieron aún más los mercados. El éxito de esas negociaciones se concretó en la creación, en 1995, de la Organización Mundial del Comercio que sustituyó al GATT. Muchos países han dicho, desearíamos acordar una mayor apertura de nuestros mercados y deseamos que otros hagan lo mismo, pero solo con la condición de que se establezca un órgano eficaz y un mecanismo efectivo para la solución de diferencias. Creo que ahora tenemos esto en la OMC. En la OMC, las partes en las diferencias son los gobiernos. Cuando un gobierno miembro considera que otro miembro ha infringido las normas comerciales de la OMC o que ha actuado de tal manera que priva a sus empresas de sus beneficios comerciales, puede presentar una reclamación ante la OMC. Conoce del asunto el órgano de solución de diferencias, el OSD, que está integrado por representantes de alto nivel de todos los gobiernos miembros de la OMC. Primero, las partes en la disputa tienen consultas para tratar de encontrar una solución. Si no consiguen una solución en 60 días, la parte reclamante puede pedir al OSD que establezca un grupo especial de expertos independientes para examinar el caso. El examen se traduce en un informe del grupo especial con recomendaciones. Las partes pueden recurrir contra las resoluciones del grupo especial ante el órgano de apelación. El OSD adopta el informe del grupo especial y el del órgano de apelación si la hay. Cuando se ha infringido una norma de la OMC, el OSD recomienda que la medida en litigio se ponga en conformidad con esa norma. Si no es así, el órgano de solución de diferencias puede autorizar sanciones comerciales a petición del gobierno reclamante. El sistema de solución de diferencias de la OMC es más rápido y más eficaz que el sistema del GATT. Más rápido porque establece plazos rigurosos para la solución de las diferencias. Se requiere normalmente un año desde el momento en que el OSD recibe la reclamación hasta que el grupo especial dicta su resolución, o 15 meses si se presenta un recurso de apelación. Esto es mucho menos que el tiempo necesario para resolver un litigio comercial a nivel nacional. Ahora vemos que en muchos casos la mera presentación de una reclamación engendra una rápida solución y resultados tangibles para los países, las empresas y los trabajadores, y que eso se consigue en la etapa inicial sin necesidad de llevar el litigio hasta el final. El nuevo sistema es más eficaz porque es más automático. Los informes se adoptan a menos que haya consenso en sentido contrario. La parte perdedora no puede impedir la adopción de los informes y, por tanto, la credibilidad del sistema ha aumentado considerablemente. La automaticidad del sistema de solución de diferencias es beneficiosa para los intereses de los participantes más pequeños de la OMC. También el nuevo sistema es más eficaz para hacer cumplir las resoluciones. La diferencia más importante es que hay sanciones efectivas. En el GATT, cuando el asunto se terminaba, si uno no estaba de acuerdo con el resultado, no era necesario cumplirlo y nadie podía hacer demasiado al respecto. Ahora, según creo, existe un sistema bastante sofisticado e ingenioso para hacer cumplir los resultados. El sistema prohíbe a los países tomarse la justicia por su mano y actuar de manera unilateral. Nuestro objetivo principal en la Ronda Uruguay, en esta esfera particular, era establecer un mecanismo con arreglo al cual no se permitiera ninguna medida unilateral como medio de resolver las diferencias comerciales. Según lo que hemos visto en los últimos años, creo que ha sido observado de buena fe en la mayoría de los casos. El primer asunto resuelto en la Organización Mundial del Comercio entrañaba una diferencia entre los Estados Unidos y varios otros países.
En febrero de 1994, los Estados Unidos adoptaron un reglamento que imponía ciertas condiciones a la calidad de la gasolina vendida en ese país. El objetivo de ese reglamento, dictado por la Agencia de Protección del Medio Ambiente, EPA, en virtud de la Ley de Protección de la Calidad del Aire, era mejorar la calidad del aire mediante la reducción de la contaminación causada por las emisiones de gasolina. El reglamento establecía diferentes normas para las gasolinas local y las importadas. Fue impugnado ante la OMC por Venezuela y más tarde por Brasil. Una violación del principio de trato nacional del artículo 3 en su párrafo 4, que especifica que las mercancías, en este caso la gasolina, una vez que ingresa al territorio de una parte contratante, en este caso los Estados Unidos, no pueden ser tratados de un modo menos favorable que la gasolina que se produce internamente. Nosotros alegábamos que Venezuela, la gasolina venezolana y en general la gasolina importada era sometido a controles y a estándares ambientales mucho más estrictos que los que se le imponía a la gasolina producida en los Estados Unidos. Los Estados Unidos alegaron que esa discriminación estaba justificada en virtud de las excepciones previstas en el artículo 20 del GATT. Esta disposición estipula que en ciertas condiciones los países pueden adoptar medidas que de otro modo serían ilegales para conservar los recursos naturales agotables o para la protección de la salud y la vida de las personas y de los animales o la preservación de los vegetales. Una de las principales condiciones es que estas medidas no constituyan un proteccionismo encubierto. Venezuela refutó este argumento. Venezuela no cuestionaba en absoluto el derecho que tenía Estados Unidos de imponer estándares ambientales muy elevados. Si los Estados Unidos querían tener una gasolina de muy alto nivel, todo lo que nosotros pedíamos es que todas las gasolinas, las importadas y las nacionales, todas fueran objeto del mismo estándar. El nuevo reglamento de los Estados Unidos tenía importantes consecuencias económicas para Venezuela y la empresa productora de gasolina de propiedad estatal, Petróleos de Venezuela. Producir la gasolina que exigía los Estados Unidos resultaba mucho más costosa para Venezuela si se hubieran aplicado las mismas especificaciones que para la gasolina local. En total estamos hablando en el periodo de los 3 primeros años de un orden de $40 millones. El asunto tenía una importancia fundamental para Venezuela. Aproximadamente 2/3 partes de las exportaciones totales venezolanas se concentran en el mercado de los Estados Unidos. De allí que cualquier actividad, nuestra actividad comercial en ese país es sumamente importante. Una vez que Petróleos de Venezuela se dio cuenta que los aspectos discriminatorios de la reglamentación sobre gasolina no iban a ser saldados unilateralmente por los Estados Unidos, decidió consultar con el gobierno y evaluar la posibilidad de traer este caso a la OMC. Esto se hizo efectivamente y comenzó un proceso en el cual Venezuela, en Ginebra, su misión permanente, solicitó consultas formales con la delegación de los Estados Unidos. Y estas consultas se realizaron en Washington. Las consultas no dieron un resultado positivo. No le quedó a Venezuela otro recurso que hacer una petición en la OMC para el establecimiento de un panel. Brasil también presentó una reclamación ante la OMC sobre los aspectos discriminatorios del reglamento de los Estados Unidos sobre la gasolina. Ambas reclamaciones fueron examinadas por un grupo especial establecido en abril de 1995. Los grupos especiales están integrados por 3 expertos independientes escogidos por las partes en diferencia. Los Estados Unidos negaron que hubieran establecido una discriminación respecto de la gasolina importada. Alegaron que el aire puro era un recurso natural agotable y que, por tanto, se justificaba en virtud del artículo 20 la adopción de medidas para preservarlo. También alegaron que su reglamento era necesario para proteger la salud humana, lo que también estaba permitido con arreglo a otras excepciones previstas en el artículo 20.
Sin embargo, en enero de 1996, el Grupo Especial constató que la gasolina importada era, de hecho, objeto de un trato discriminatorio y que este no podía justificarse ni siquiera al amparo del artículo 20. Un mes más tarde, los Estados Unidos apelaron las conclusiones del Grupo Especial. Su recurso se basó en el argumento que el aire puro es un recurso natural agotable. Al gobierno le preocupaba mucho la interpretación que el Grupo Especial había hecho de la excepción general prevista en el artículo 20. De los recursos de apelación entiende el órgano de apelación. Se trata de un grupo permanente de 7 personas de reconocida autoridad que han demostrado conocimientos especializados en el ámbito del derecho y del comercio internacional. El órgano no examina pruebas nuevas, sino solamente las cuestiones de derecho y las interpretaciones jurídicas del Grupo Especial. El órgano de apelación dictó su resolución dentro de los 2 meses. Confirmó la decisión del Grupo Especial de que la discriminación de la gasolina importada no se justificaba con arreglo al artículo 20, pero adoptó una interpretación más amplia de esta disposición. Los Estados Unidos no estuvieron satisfechos con el resultado del procedimiento tramitado ante el órgano de apelación, ya que les seguía incomodando la interpretación del artículo 20, sobre todo en particular con respecto a la conservación futura y a los recursos ambientales. Pero creo que es justo decir que la interpretación del órgano de apelación fue mejor que la del Grupo Especial. Y en ese sentido constituyó una mejora. No había ningún otro recurso disponible. El informe del órgano de apelación y el informe modificado del Grupo Especial fueron adoptados por el órgano de solución de diferencias en mayo de 1996, poco más de un año después de que se estableciera el Grupo Especial. Las partes reclamantes estuvieron muy satisfechas con el resultado y con la forma en que se había resuelto la diferencia. La resolución de este caso comprobó que el nuevo sistema de solución de diferencia trabajaba de un modo neutral, trabajaba de un modo en el que los países en desarrollo, como el caso nuestro, pueden confiar. La Unión Europea tenía un interés importante en este asunto y participó como tercera parte. El asunto resultó aún más interesante en la apelación cuando se pudo ver que el órgano de apelación tenía opiniones ligeramente diferentes sobre la cuestión, sobre los detalles y sobre las excepciones del GATT. Y modificó ligeramente las constataciones del Grupo Especial, pero estuvimos muy satisfechos con la manera en que el órgano de apelación lo hizo. Y también con la firmeza con la que basó sus decisiones en la interpretación de los tratados y los principios del derecho internacional. El asunto no estaba terminado. Los Estados Unidos debían aplicar la resolución, habían de modificar su reglamento. Examinaron con Venezuela y Brasil el plazo de que dispondrían para ello. Ello exigía la adopción de medidas reglamentarias en los Estados Unidos, lo que significaba anunciar al público las nuevas normas propuestas, recabar observaciones, celebrar una audiencia pública, si así se solicitara, y posteriormente publicar las normas definitivas. Y todo esto requeriría tiempo. El contexto político era bastante difícil. Pese a ello, pudimos negociar con los diversos intereses involucrados. Los grupos relacionados con la conservación y el medio ambiente, la propia EPA y las autoridades gubernamentales principalmente involucradas en la reglamentación del medio ambiente, así como nuestros interlocutores comerciales extranjeros. Al final, ambas partes acordaron un plazo. Los Estados Unidos introdujeron los cambios necesarios en su legislación en un periodo de 15 meses y la diferencia quedó resuelta. Muchos de los asuntos se resuelven mediante el cumplimiento de todo el procedimiento litigioso, pero a menudo las diferencias se solucionan en una etapa más temprana del procedimiento. El verdadero éxito se consigue siempre con negociación, con soluciones mutuamente convenidas, y así es exactamente como debe ser.
La protección de los derechos de propiedad intelectual y de los artistas es una de las nuevas esferas de actividad de la OMC. El Acuerdo sobre los ADPIC, sigla del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, exige que los gobiernos garanticen la protección del derecho del autor, las patentes, las marcas de fábrica o de comercio, etc., por medio de su legislación y su práctica nacionales. Una de las primeras diferencias que se plantearon en esta esfera tuvo relación con una legislación japonesa que no ofrecía protección a las grabaciones realizadas antes de 1971. Barbra Streisand, Elvis Presley, Frank Sinatra, los Rolling Stones, los Beatles, las grabaciones de una formidable cantidad de artistas de primera línea se fabricaban legalmente en Japón y se vendían en todo el mundo y en el mercado japonés de un modo que se hubiera considerado pirata en cualquier otra parte. Los artistas y la industria presentaron su reclamación al gobierno de los Estados Unidos. Celebramos consultas con ellos, reunimos información y después decidimos que valía la pena llevar adelante este asunto como cuestión de política. Esto afectaba también a una gran parte de la producción de las orquestas filarmónicas de Europa, los directores célebres, los intérpretes que se han escuchado siempre en discos, y tampoco a ellos se les concedía una protección adecuada en el Japón. Sobre la base del acuerdo ADPIC, el Japón, como otros miembros de la OMC desarrollados, estaba obligado a conceder protección retroactiva hasta 1946. Y sobre esto versaba la diferencia. Indicamos al gobierno japonés que su legislación infringía las obligaciones derivadas del acuerdo ADPIC. Y en consecuencia le solicitamos que modificara su legislación. No pensábamos que nuestra interpretación del acuerdo ADPIC era errónea. Durante el procedimiento de negociación de este acuerdo, se plantearon opiniones divergentes sobre el plazo de la protección retrospectiva. Los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas con el Japón en febrero de 1996 y la Comunidad Europea 3 meses más tarde. Las consultas se celebraron en Ginebra. Si después de 2 meses no se lograba llegar a una solución satisfactoria sobre la diferencia, los Estados Unidos y la Unión Europea podrían pedir el establecimiento de un grupo especial. Acordamos con los Estados Unidos que, sin entrar en un debate jurídico, podíamos llegar a una solución razonable. Los países involucrados decidieron buscar una solución amistosa y prorrogaron las consultas más allá del plazo de 2 meses. La verdadera cuestión no era si ganaríamos o no legalmente. Para un país como el Japón, que es una enorme economía, en la que existe una formidable industria cultural y se realizan ingentes exportaciones culturales, ¿es acertado tener una querella sobre una diferencia jurídica? Por ello, como cuestión de política, modificamos nuestro sistema. En diciembre de 1996, el gobierno japonés modificó la Ley de Derecho de Autor y concedió una protección retroactiva de 50 años a las grabaciones sonoras y las interpretaciones. Los Estados Unidos y la Unión Europea notificaron al órgano de solución de diferencias que su diferencia con el Japón se había resuelto. El resultado tuvo importantes consecuencias financieras. Pensamos que la industria de grabación de todo el mundo estaba perdiendo alrededor de $600 millones anuales en el Japón antes de que el problema se resolviera. Esto significaba una pérdida para los artistas, los compositores y los músicos que dependían de esas regalías. Los productores europeos de fonogramas perdían más de 100 millones de euros cada año. Aún se consiguieron más cosas. Ese arreglo benefició no solo a la Unión Europea o a los Estados Unidos, sino a todos los países. En ese sentido, en muchos casos, las diferencias entre las grandes participantes en el sistema producen resultados que benefician también a los pequeños participantes.
El resultado fue maravilloso. No solo se resolvió el problema en el Japón, también otros países en todo el mundo, cuando revisaban su propia legislación sobre el derecho de autor, tenían en cuenta el precedente y decían, hay que ofrecer un nivel de protección similar para las grabaciones de sonido, porque de lo contrario vamos a terminar en un grupo especial. De este modo, el precedente tuvo una formidable repercusión en las grabaciones de sonido en todo el mundo. En su conjunto, el sistema de solución de diferencias ha sido un logro ejemplar. El gran número de asuntos y la diversidad de los participantes constituye un signo saludable de que los gobiernos están decididos a garantizar el pleno respeto de sus derechos y obligaciones. Muestran una menor inclinación a recurrir a medidas unilaterales o arreglos bilaterales fuera del sistema. La mayor parte de las disputas se refiere a productos de interés para los consumidores, por lo tanto, los consumidores se benefician de su resolución. Al mismo tiempo que los países poderosos siguen siendo los principales usuarios del sistema, los países en desarrollo están cada vez más activos. La India, por ejemplo, ha sido parte en más de 20 asuntos y tercera parte en 12 asuntos. Debo decir muy francamente que esto nos ha dado una buena comprensión del funcionamiento del sistema y nos ha permitido entender muy bien los compromisos que hemos asumido, porque en los asuntos tramitados ante un grupo especial es necesario estudiar el caso muy concienzudamente. Pensamos que el sistema es bueno y dinámico. No obstante, los países en desarrollo más pequeños y más pobres a menudo tropiezan con dificultades para utilizar el sistema de solución de diferencias. Como no disponemos de los conocimientos jurídicos necesarios, en caso de diferencia hemos de recurrir a firmas de abogados europeas o estadounidenses que son muy caras. La Secretaría de la OMC ya proporciona asesoramiento y asistencia jurídicos a los países en desarrollo en la esfera de la solución de diferencias. Con todo, los miembros de la OMC están examinando actualmente otras maneras de ayudar más eficazmente a estos países. El propio éxito del sistema de solución de diferencias ha supuesto una enorme carga de trabajo y presión para las delegaciones, que aportan la mayor parte de los componentes de los grupos especiales, para los miembros del órgano de apelación y para la propia Secretaría de la OMC. Desde 1995 se han planteado ante el sistema de solución de diferencias más de 170 casos. Aproximadamente 2/5 de los asuntos se han resuelto y otro quinto está siendo tramitado ante un grupo especial o ante el órgano de apelación. En el resto de los asuntos se están celebrando consultas. El primer desafío es el muy rápido aumento del número de asuntos planteado ante el sistema de solución de diferencias. Y el segundo desafío es cómo hacer frente a la ampliación cualitativa de los asuntos. Las diferencias que se plantean ante el sistema de solución de diferencias tienen un carácter cada vez más complejo. Las diferencias más complejas y controvertidas se refieren a la protección del medio ambiente y de la salud y la vida de las personas, así como al desarrollo y a las políticas de preferencias regionales. Algunas de ellas aparecieron en primera plana. Una se refería a las importaciones de bananos, otra se refería a una prohibición impuesta a la carne de bovino producida con hormonas, y otras más se refería a las tortugas marinas amenazadas por los sistemas de pesca de camarones en el mar. Todas ellas ilustran las dificultades políticas que se suscitan cuando el comercio interactúa con cuestiones más amplias. En algunos casos, encontrar una solución ha resultado difícil. El sistema ha sido impugnado por organizaciones no gubernamentales que desean presentar sus opiniones ante los grupos especiales y el órgano de apelación cuando se examinan asuntos de su interés. Disponer de una diversidad de puntos de vista y de perspectivas realmente fortalece el proceso de decisión y hace posible que el resultado, cualquiera sea este, resulte más serio y autorizado. Sin embargo, a muchos miembros de la OMC les preocupa la posibilidad de que las organizaciones no gubernamentales participen directamente en los procedimientos. Sostienen que la OMC es una organización intergubernamental. Los gobiernos son responsables de los compromisos que han asumido y, por naturaleza, el sistema de solución de diferencias reúne elementos jurídicos y diplomáticos.
Se planteará a los grupos especiales una tarea imposible si miles de organizaciones no gubernamentales de todo el mundo presentan sus comunicaciones. Nuestra opinión es que las disposiciones vigentes establecen un equilibrio correcto y dan las facultades apropiadas al grupo especial para que recabe la opinión de expertos externos si así lo desea. ¿Seguirá evolucionando el sistema de solución de diferencias? En varios grupos de todo el mundo ha habido quejas de que el sistema es demasiado secreto, de modo que son necesarias una mayor transparencia y apertura. Pienso que estas quejas tienen fundamento. El sistema puede ser más abierto, aunque es mucho más abierto que el sistema anterior. El público recibe los informes al mismo tiempo que los miembros de la OMC, que no son partes en la diferencia. Pero las normas de la solución de diferencias establecen que las partes pueden, si lo desean, dar a conocer antes sus argumentos a otros miembros de la OMC que no participen en la diferencia y al público. Sería bueno tener un mejor conocimiento durante la formación de una opinión de por qué el grupo especial avanza en una determinada dirección y está elaborando ciertas ideas. No creo que haya ninguna falta de transparencia. Los procedimientos de los grupos especiales y del órgano de apelación son por naturaleza confidenciales. Para algunos, la transparencia es una cuestión muy importante. Estamos invitando a todos los miembros a que procedan a la apertura del procedimiento de audiencias de la OMC, a fin de que el público pueda asistir y que los procedimientos tramitados ante la OMC dejen de ser un misterio. También alentamos a todos los países a que hagan públicas sus comunicaciones a los grupos especiales. Estimamos que un sistema de solución de diferencias eficaz y transparente es sumamente importante para conseguir un mayor apoyo público para la propia OMC. Los miembros de la OMC están revisando el funcionamiento del sistema de solución de diferencias, incluyendo la transparencia. La OMC ha tenido que hacer frente a numerosos desafíos y ha desempeñado una función esencial en la solución satisfactoria de muchas diferencias comerciales. El sistema seguirá evolucionando. Buena fe, diálogo y consenso seguirán siendo la esencia de la solución de las diferencias y el sistema de la OMC continuará consagrando estos valores. Muy bien, ¿están por ahí? Muy bien, Dieguito. Bueno, creo que esto del órgano de solución de diferencias, más o menos hemos tocado cuando hemos visto la parte de la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? La creación de la Organización Mundial del Comercio. Este órgano es como un conjunto de abogados donde hay un grupo especial, hay un órgano de apelación, o si no, se van directamente al órgano de solución de diferencias. Es importante también conocer esto justo por lo que les decía, ¿no? Es decir, en materia comercial, luego de la creación de la Organización Mundial del Comercio en la Ronda de Uruguay, en 1994 se hicieron la reunión, pero en 1995 ya se creó la Organización Mundial del Comercio. El GATT se mantiene. El GATT es el Acuerdo Comercial sobre Bienes, ¿verdad? Y en 1995, se mantiene el GATT dentro de la Organización Mundial del Comercio, ya se habló de la parte de servicios, porque antes no se veía la parte de servicios, pero es algo fundamental que aún en nuestro país no está determinada en relación al comercio, pero sí está dentro de la Organización Mundial del Comercio. Aquí hablamos más de bienes porque si hablamos de los aranceles, por ejemplo, no hay una nomenclatura arancelaria, no hay códigos para servicios, no es independiente el trabajo que hagan las transnacionales dentro de otros países, ¿no? En relación al servicio más que todo. Y también se empezó a hablar de la propiedad intelectual, ¿no? Tenemos el ADPIC se llama, es el Acuerdo sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionadas con el comercio. Gracias a este acuerdo, como han puesto el ejemplo que ha tenido Japón, Estados Unidos y la Unión Europea respecto a la propiedad intelectual, de la propiedad de los autores en relación a música, se ha dado este
se ha dado un acuerdo con Japón, es decir, Japón no ha entrado al grupo especial ni a la solución al órgano de solución de diferencias, sino que han arreglado, ¿no? Independientemente, antes de ingresar, y han mandado una carta indicando que ya se solucionó el problema. Es que en comercio internacional debe intentar agotarse las opciones más simples, ¿no? Y después ya tenemos dentro, como todos los países, la mayor parte está asociado a la Organización Mundial de Comercio, tenemos este grupo de solución de diferencias o este órgano de solución de diferencias que en relación al comercio puede ayudar mucho, ¿no? Pero les comento esto, me ha interesado esto que lo vean porque ya les he comentado también que dentro de intentar nosotros como país solucionar alguna diferencia es muy difícil, ¿no? Y en relación más a nuestros importadores, porque ninguno presenta contrato de compra-venta internacional. Para para entrar o para reclamar algo dentro de la Organización de Comercio y la Organización de Solución de Diferencias, se tienen que mandar pruebas, ¿verdad? El país por medio, es decir, la empresa podría hacerlo por medio del país. En el país, los únicos que presentan contrato de compra-venta internacional, es decir, cuáles son los medios que han utilizado para que puedan hacer este contrato de compra-venta internacional, con los precios reales, seguro, los términos Incoterms, las responsabilidades tanto de importador y exportador se tienen que presentar, ¿no? Pero es difícil que nosotros presentemos porque somos un país que compra y subfactura sus mercancías, ¿verdad? Entonces es difícil que entremos, ¿no? Otro de los aspectos que después de la creación les ha valido que ganen harta plata justamente por este ADPIC ha sido a los carcas, ¿no? Eso ya les he mencionado. ¿Se acuerdan de los carcas? Les he mencionado, ¿no? De su tema Llorando se fue, que ha sido utilizado por Kaoma, por los brasileros, la lambada. ¿Milenka bailabas lambada alguna vez? Entonces, han presentado esto porque ellos han registrado. Obviamente tienes que registrar como derecho de propiedad intelectual, derecho de autor, todos tus temas, inventos y todo eso. Por eso se ha creado este acuerdo, que es el ADPIC, y gracias al registro que ha hecho los carcas, obviamente dentro de la Organización Mundial del Comercio, ha ganado a los de Kaoma y han ganado millones. Es lo mismo que han ganado cuando Japón no permitía pagar los derechos de autor de Elvis Presley, lo que mencionaba, ¿no? De muchos autores a nivel internacional, más de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos y la Unión Europea les quería primero ingresar a un grupo especial para que hagan las investigaciones y entren a la Organización Mundial del Comercio, al órgano de solución de diferencias. Pero Japón, como siempre, ha dicho, nos reuniremos y charlaremos, ¿no? Negociaremos entonces, ¿no? Y al final no se llegó a la OMC, pero han solucionado. Es que los japoneses son muy buenos para hacer negocios o para no ingresar a este tipo de problemas, porque es un inconveniente, ¿no? Entonces, han solucionado, como han escuchado, y este pequeño video ha sido con todos los que han estado inmersos dentro de estos problemas, ¿no? Han entrevistado a los de Venezuela, a los de Estados Unidos, a los de Brasil, justamente con esto del ADPIC, a los de Japón, Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Sí? Eso quería que vean porque en realidad hay muchos aspectos dentro del comercio internacional que ustedes deberían conocer, ¿no? No es solamente lo que estamos viendo. Además de que, aunque no sean abogados, ya le he dicho, Diego tiene más conocimiento, pero aunque no sean abogados, tienen que conocer la normativa porque todo está en base legal internacional. ¿Sí? Y aunque no sean abogados, tomemos en cuenta que ustedes si estudian, hay una especialidad, se llama, ¿no, Diego? De derecho aduanero, ¿sí? Especialidad de derecho aduanero. Ahí igual se puede ganar mucho porque no hay muchos profesionales que tengan una especialidad en derecho aduanero, ¿sí? O derecho internacional. Y aquí en Bolivia se necesita más para justamente estos casos. Si hay casos de valoración, de contravenciones mal realizadas por la aduana nacional, pues los que conocen de comercio internacional
pueden hacer la representación, ganan bien, ¿no? Porque, como Dieguito, en su, ¿cómo se llama? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué tienen cuando cobran? Tabla, ¿no? No es tabla, es... Porcentaje. Se Claro. cobra por comisiones. Por ejemplo, en un caso de divorcio, yo cobro el 10% del valor de los bienes del tipo. 10%. Entre Ah, 5 y 10%. Vale es que te cobren 7, 8%. Es la tarifa claro, media. por eso, tienen su, no, hay otra palabrita que se llama su, igual que la Cámara de Despachantes de Aduanas, tienen su, no es tarifario, es su, La escuela de abogados, pues, no, bueno, esa tabla de precios, pero no se llama tabla de precios, se llama, ¿qué se llama? No es honorarios tampoco, es su arancel, algo así, igual parecido a lo de, ¿no? Todos los abogados. Y como dice Diego, es el 10%, 10% de lo que podría, valor de digamos, los bienes. valor de los bienes o valor de, pónganse que una mercancía por un valor de $1.000.000, ¿sí? El 10% ya son 100.000 en un caso solamente, ¿no? Entonces, es para No, que, son bien maleantes los abogados, no estudian para eso. no, es que hay una cosa, ¿no? Que yo digo esto respecto, no estudien para eso, pero especialícense para eso, porque están como profesionales para comercio internacional. Pero métanse a especializarse, porque en realidad sí, yo conozco mucho de lo que dice Dieguito, pero a eso se llama, con unas palabras más técnicas, chicanería, digamos, ¿no? Chicanería de los, de los abogados, ¿no? Porque los que no conocen bien la norma, es decir, te cobran el arancel, los que sí conocen, es decir, te cobran el arancel que es, si pagas, bien, ¿sí? Son los que más ganan y los que tienen mayor experiencia. Pero hay abogados chicaneros que te bajan el arancel a cero, pero te están cobrando para fotocopias, para pagarle al juez, para pagarle al fiscal, que nunca piden. Es decir, nunca vas a ver vos a un fiscal si es que le das plata al abogado. No hay. En algunos casos sí, yo creo, digamos, ¿no? Que si se conocen, siempre va a haber ese tipo de corrupción, ¿verdad? Pero generalmente los abogados, igual que los policías, que hay que darle a mi jefecito, que hay que darle a mi coronel, que La a coima. la cosa, ¿no? Entonces, así que no es tan... Pero sí es importante que conozcan, como han visto, si el órgano de solución de diferencias es especialista, ¿no? Hay un grupo especial de perdón, de personas que conocen la norma legal, ¿sí? A esos 7 que han visto ahí, todos son expertos en normativa legal internacional. Y este tipo de impugnaciones, digamos, que pueda tener algún país, es importante. Si hablamos del medio ambiente o hablamos de la discriminación que hay para las mercancías o a países menos desarrollados, sí la hay. Pero Venezuela y Brasil se han dado cuenta que con este órgano de solución de diferencias, ¿sí? No hay tanto la situación de los países más desarrollados como Estados Unidos. Estados Unidos hubiera ganado, aunque tenía un poco de razón, ¿verdad? Pero el artículo 20, en este caso sobre el medio ambiente, no discrimina las mercancías, ¿sí? Entonces, ¿quién ganó? Ganaron los venezolanos y los brasileños dentro de este órgano, aunque sean países menos desarrollados, ¿verdad? Por eso lo han visto que este órgano de solución de diferencias es equitativo, digamos, a nivel internacional. Yo creo que en estos organismos, obviamente, ¿no? Es decir, tú estás, no estás para servir a todos los países. Sí hay en algunos aspectos incoherencias, porque, como les he dicho, ¿no? Si a estos órganos, Organización Mundial del Comercio, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de Aduanas, financian todos los países, pero obviamente los que más financian son los países más poderosos, ¿verdad? Entonces, cuando financian, los países más poderosos se dan la libertad de querer hacer cosas que no están dentro de las cosas legales, ¿no? Es como a nuestro país, cuando estaba, digamos, Jaime Paz o estaba hasta Banzer anteriormente, el Fondo Monetario Internacional te prestaba plata o le prestaba al país, pero dándole todos los lineamientos para su política comercial. Es decir, tenían que basarse en lo que ellos decían para que hagan su política comercial dentro del país, porque te prestaban plata. Y tenías que estar obligado a hacer lo que decían
Los gringos, hay varias películas referentes a esto, ¿no? Los mismos gringos, en algunos lugares han derrocado partidos políticos, ¿no? Eh, no sé si han visto la película con esta Sandra Bullock en Bolivia. ¿Vieron la película? No me acuerdo el nombre, pero es la que era una periodista que De obviamente... Sánchez de Lozada, ¿no? De Sánchez de Lozada, exactamente. Han visto cómo ha derrocado el gobierno, ¿no? Desde Estados Unidos. Y es así, se maneja a nivel internacional, manejan las potencias mundiales, sí manejan varios países, ¿no? Y como les digo, el Fondo Monetario, Banco Mundial, son organismos, no son intergubernamentales, pero de algún modo dependen de los países desarrollados o los países potencia, porque ellos son los que más financian o los que más aportan dentro de estos bancos, ¿no? Entonces tienen voz y voto, ¿no? Nosotros nos quedamos ahí. Pero hay que ir analizando, como hemos visto, este órgano de la solución de diferencias, que es equitativo dentro de la organización, porque, bueno, en realidad es coherente, ¿no? Ese grupo especial revisa lo que se tiene que ver, pero como han visto, no todo es en el aspecto legal, todo es aspecto legal, ¿no? Tenemos que ir conociendo todo esto. Entonces, vamos avanzando. Terminemos de una vez lo que hemos visto sobre formalidades aduaneras y a lo último. Por si acaso, mañana voy a pasar por la aduana para ver si nos han autorizado la visita para el día 22, que sería el siguiente viernes, ¿no? De este viernes al siguiente viernes, para que estén atentos, ¿no? Ojalá. Mañana les confirmo, voy a ir en la mañana. Bien, seguimos avanzando entonces. Vamos a ver un poco del despacho abreviado, que es sencillo. Este despacho abreviado son para ciertas mercancías, pero en realidad hay que cumplir los tiempos para que se pueda autorizar este despacho abreviado. En caso de que no se pueda autorizar o no se cumpla con los plazos, automáticamente se cambia al régimen general, ¿no? Es decir, a importación a consumo directamente. ¿Sí? Despacho abreviado en zona de custodia. La zona de custodia es pues, los almacenes donde se va a hacer el descarguillo de la mercancía o donde va a verificar la aduana nacional. ¿Qué se hace entonces en este despacho abreviado? Se hace el registro de la DUI, que en este caso ya es Declaración de Mercancías de Importación, memorizada. Se presenta el MIC y se digitaliza los documentos soporte del transportador. Se cierra el tránsito aduanero, donde la aduana nacional cierra ese tránsito, se emite el parte de recepción en zona de custodia, que debería ser en 2 horas, ¿no? Generalmente, sin descarga de la mercancía, obviamente. Por eso se llama despacho abreviado, para que pueda salir en un día. Pero si no se cumple este tiempo por alguna situación de la digitalización de documentos, por ejemplo, no hay multa, automáticamente se pasa a un despacho normal, ¿no? De importación a consumo. ¿Sí? Sin multa se hace el cambio del parte de recepción que se ha emitido en zona de custodia para que se pueda emitir ya el parte de recepción normal, donde se hace una declaración de importación de mercancías, pero bajo importación a consumo directamente, ¿no? Despacho aduanero de importación hasta un día hábil posterior al cierre de tránsito, que se tiene que cumplir. Si no se cumple, pasa automáticamente al despacho general. En canal verde se retira la mercancía sin descarga. Canal rojo o amarillo se hace el examen documental y reconocimiento físico con descarga. ¿Qué quiere decir? Si sale canal verde, automáticamente, como aquí se ha hecho el tránsito y el camión está esperando en zona de custodia, con la carga sin descargar, es decir, sin descargar la mercancía, en canales rojo y amarillo se tiene que descargar para que se haga el aforo documental y aforo físico. Generalmente el amarillo es para que se haga la verificación de documentos, pero la mayor parte de los técnicos, en mi caso, cuando yo estaba de técnico aduanero, yo lo convertía en canal rojo, porque prefería verificar
Es decir, no solamente estaba tranquilo con ver la documentación, yo siempre he ido en canales amarillos a verificar la mercancía, ¿no? Porque es diferente lo que te diga los papeles a lo que veas tú en los almacenes o al ver las cajas, códigos, etcétera, ¿no? Que se puede, sí se puede. Obviamente que tienes que cumplir los tiempos de canal amarillo en canal de 24 horas, 48 en canal rojo. Siempre y cuando no haya observaciones. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, la declaración de mercancías de importación para ingreso a depósito se hacen los mismos registros, registro de la declaración, el manifiesto y digitalización de documentos, el tránsito aduanero, cierre de tránsito, descarga de la mercancía y emisión del parte de recepción 72 horas. Esto ya cuando no se cumple el despacho abreviado, ¿sí? Cuando no se cumple el despacho abreviado. Se descarga la mercancía y se emite el parte de recepción en 72 horas. Se hace la validación de la declaración de mercancías para ingreso a depósito, validación de las mercancías, de la declaración de mercancías de salida de depósito y de despacho aduanero de importación. En este nuevo reglamento que ha salido, el reglamento de tránsito y depósito, se han simplificado los tiempos, se han simplificado los temas de papeleo y ya se está haciendo el tratamiento para importación a consumo independiente a lo que es el tránsito y depósito. Hablamos del despacho anticipado. La declaración de mercancías de importación, esto cuando vean DUI ya no es DUI, por si acaso, ¿no? Como les he dicho, estoy tomando lo que está dentro de la plataforma, ¿sí? Cuando yo haga algún momento, si es que estoy ya dentro de la universidad, voy a hacer todos los cambios que corresponde, porque se tiene que ir actualizando, ¿no? Independientemente, igual ustedes cuando tengan alguna observación, ya van a ir conociendo dentro de la guía MAP, por ejemplo, está muy desactualizada, porque esa guía MAP que tienen es del 2000, creo 17, 18 o 19, bueno, algo así, pero está un poco desactualizada, ¿sí? Es por eso que ustedes averigüen cuando entren. Estamos trabajando sobre esa guía MAP, pero hay algunas cosas que ya no se están manejando, ¿no? Y eso tenemos que ir analizando, ¿sí? Voy a hablar con la licenciada Montenegro para ver que analicen, obviamente, los que están dentro de la carrera de comercio internacional para que puedan hacer las modificaciones. Y eso se tiene que basar ahora en lo que, en el pénsul que está emitiendo el Ministerio de Educación. Pero en el instituto que yo trabajo, el Ministerio de Educación ha puesto el pénsul para la carrera de comercio internacional y administración aduanera, pero de la misma forma que en todo. Si bien el Ministerio de Educación utiliza todo ese pénsul, pero los que hacen esos pénsul no tienen ni idea del comercio internacional, me dejo entender. Ellos se basan en libros o en textos que tal vez ya han pasado hasta de moda, digamos, ¿no? Hablo respecto a lo que hemos visto en la guía MAP, no es que es un mal docente o el que ha hecho el libro de comercio, pero ya es del 2005, si no me equivoco, ¿no? Creo que lo hemos analizado con ustedes. Entonces, por eso que tenemos que irnos actualizando periódicamente. Bien, hablamos del despacho anticipado, entonces la declaración de mercancías de importación bajo la modalidad de despacho anticipado debe ser registrada y pagada antes de la fecha de la mercancía a territorio nacional. Por eso se llama anticipado, con anterioridad, considerándose la fecha de arribo aquella en la que se efectúe la presentación del MIC o el TIF y la mercancía a la aduana de ingreso o frontera. Si hablamos de medios, unidades de transporte férreo o por carretera, ¿no? Características. Permitido para todo tipo de mercancías, ¿no? Permitido para todo tipo de mercancías, excepto las sujetas a certificaciones del SENASAC y que requieren inspección o verificaciones previas para la obtención de
Certificación. Entonces, para todo tipo de mercancías, excepto siempre van a ver en nomenclatura arancelaria cuando les toque, igual van a ver ese excepto, es que se te están sacando todas, es decir, todo se puede menos estas, ¿no? Las sujetas a certificaciones del SENASA y que requieren inspecciones o verificaciones en el momento, ¿no? Para que puedan hacer el aforo, en todo caso, los del SENASAG o de las otras instituciones que necesiten certificación, como el IPTEN, INMETRO o alguna de estas instituciones. El despacho anticipado no significa despacho sobrecargo, ¿sí? Que quede claro, no significa despacho sobrecargo. Se permite el despacho anticipado para mercancías amparadas en más de un ítem del manifiesto de carga, siempre y cuando la totalidad de la mercancía amparada en el medio de transporte se destine a un mismo recinto aduanero y todas las mercancías sean aplicadas a la modalidad de despacho anticipado. Esta modalidad permitida solo para carga consignadas a recintos aduaneros, es decir, a las administraciones interiores y aeropuertos, no a zonas francas. ¿Ya? En nuestro caso ya no tenemos zonas francas comerciales. Está aplicado a productos fronterizados validados en aduana de frontera bajo el Decreto Supremo 2357. Las características. En colores rojos, atención preferente por parte de la aduana nacional en el recinto aduanero. ¿Qué quiere decir? Que si sale canal rojo, estos despachos anticipados, porque se necesita que la mercancía por algún motivo esté lo antes posible en sus almacenes para entrega, etcétera, tienen que tener la atención preferente de la aduana nacional. Es decir, si ven despacho anticipado, los técnicos de aduana tienen que darle prioridad para verificar, intentar que salga sobre las 24 horas. El plazo para la regularización de documentación son 20 días del arribo última de la unidad de transporte de la aduana de frontera. ¿Sí? ¿Por qué hablan de la última? Porque pueden venir una mercancía en 4, 5, 6, 10 medios de transporte. Es decir, una sola factura porque no había espacio a algún tipo de mercancías que son de gran volumen o de mucha cantidad que solo vienen en una factura, pero en varios camiones. Se contempla el plazo 20 días del arribo de la última unidad de transporte a la aduana de frontera. Hablamos de regularización porque en el sistema, ¿sí?, aún se pueden modificar. ¿Por qué se pueden modificar? Porque hay algunos documentos originales que no están dentro de, solamente se puede trabajar con con documentación, fotocopias, con facsímiles, pero esta regularización ya para los 20 días se tiene que hacer con toda la documentación completa hasta con el parte de recepción. El transportista deberá registrar en su manifiesto de carga, así como en su manifiesto SIDUNEA, el número de la declaración de mercancía de importación de despacho anticipado de manera obligatoria, ¿no? Es un código que se utiliza para el despacho anticipado, que es el IMI, IMA, importación anticipada. El IMI es para despachos inmediatos. Una vez que arribe la mercancía a la frontera, el vista de aduana sorteará el canal de la DUI. En caso que sea sorteado canal verde, se da levante automáticamente al documento, pudiendo el transportista dirigirse directamente a los depósitos del importador a ser entregada la mercancía, ¿no? Inmediatamente, directamente de frontera, si es que se hace en frontera, sale automáticamente al depósito del importador. En estos casos, al no ingresar la carga al recinto aduanero, se eliminan los costos pagados a ALU o a DAP por manejo de la carga. ¿Sí? Estos despachos anticipados también ayudan para que no ingresen a depósitos. Como no ingresan a depósitos, los pagos de almacenaje no están contemplados, ¿no? Porque no ingresan al recinto aduanero.
Estos costos de ALBO, que es el almacenes bolivianos, que es particular, y el DAP, depósitos aduaneros bolivianos, que es del Estado, no se cobraría. En caso de que la declaración sea sorteada canal amarillo rojo, la aduana aperturará el tránsito aduanero hacia aduana de destino para someterse a la mercancía al aforo correspondiente. Ahí ya ingresa a depósito, ¿no? Porque se está aperturando el tránsito desde frontera hasta la aduana de destino, donde se tiene que verificar la mercancía. Entonces, esto es más seguro, más conveniente y más factible si es que en algún momento le sale en canal verde, ¿no? Pero en caso de que sea canal amarillo o rojo, igual tiene que entrar al recinto aduanero para que se haga el aforo correspondiente por la aduana o el técnico asignado. El despacho inmediato, ya estamos hablando de despacho inmediato, el despacho inmediato se aplica solamente en la importación para el consumo de determinadas mercancías que por su naturaleza o condiciones de almacenamiento deben ser dispuestas por el consignatario en forma inmediata. Esto para el despacho inmediato. Solo permitido en aduanas de aeropuerto y aduanas interiores, no permitido en zonas francas. Solo para ciertas mercancías, como elementos químicos, radiactivos, órganos, sangre, plasma, etcétera, sueros, vacunas, animales vivos, productos de rápida descomposición, es decir, productos perecederos, diarios o publicaciones, cintas audiovisuales, material explosivo, armas, municiones, despachos de diplomáticos y organizaciones internacionales. Si hablamos de ciertas mercancías, obviamente en despacho inmediato, este tipo de mercancías se necesita de forma, como lo dice su nombre, inmediata, ¿verdad? Generalmente a aeropuerto llegan estos químicos que son utilizados en algunas empresas, que es de urgencia, órganos y sangre, cuando hay alguna operación inmediata, que no se da mucho en Bolivia, sueros y vacunas. Todas las mercancías que han llegado para el COVID han sido despachadas con despacho inmediato. Animales vivos. Hay muchos animales que llegan por aeropuerto, generalmente porque por vía terrestre no es tan accesible o no es tan factible por el mismo hecho del tiempo que vengan vía terrestre o vía férrea, digamos, ¿no? En nuestro caso. Generalmente estos despachos inmediatos para estas mercancías llegan todo por aeropuerto, todo, porque tienen que ser, tienen que venir de forma inmediata, ¿no? Generalmente todo lo que llega de Miami, que es en el transporte aéreo boliviano, que es el TAP, es nuestro carguero que llega 2 veces a la semana a Aeropuerto Santa Cruz, vienen con todo este tipo de mercancías, ¿no? Llegaban muchos cuando ya estaba en aduana en el hall, aeropuerto, los pollitos vivos. Bueno, que en realidad más o menos su mortandad de estos pollitos vivos era un 5%. Es decir, de 100 que llegaban, 5 morían en el trayecto. Es por eso que se necesita que estas mercancías sean ingresadas inmediatamente. El plazo de regularización, es igual de 20 días y se presenta ante la aduana nacional al momento de regularización, porque igual se presentan fotocopias, no se presentan documentos originales para hacer este trámite. El retiro de mercancías de recinto y zonas francas. Se establece un tiempo de 2 días hábiles posteriores al levante de la mercancía para el retiro de la carga de los recintos aduaneros o zonas francas. En este caso solo hablemos de recintos aduaneros, ¿sí? Estos 2 días hábiles, si no se cumple, ¿sí? Se paga, es decir, vencido este plazo de 2 días, dentro de los 10 días hábiles posteriores, se puede retirar la mercancía previa multa del 1% sobre el valor CIP. Esto lo graba ya automáticamente el sistema, ¿sí? El sistema. Y aunque aquí parezca poco, el 1% sobre el valor, pero si hablamos de valores
que sobrepasan el $1.000.000, este 1% para pagar a este recinto aduanero es significativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado a algunas empresas, ¿no? Que no han podido pagar, se han olvidado, o negligencia de la agencia despachante, etcétera, ¿no? Pero lo peor sería cuando se venza este plazo de 10 días. Vencido este plazo de 10 días, la mercancía ingresa a abandono tácito, no de hecho, tácito. Y para el levantamiento del abandono se tiene que hacer se tiene que presentar cartas, se tiene que hacer una resolución de la aduana nacional, una resolución administrativa, y se va a establecer un pago de la multa del 3% sobre el valor SIP, fuera de que después del tiempo, hasta que se presente este tipo de documentos, carta y autorice la aduana nacional, van a seguir pasando los días, ¿no? Hay muchos casos en aeropuertos, más que todo, que han entrado en abandono tácito. Y obviamente hay varias empresas también que han tenido que pagar el 3% porque la mercancía era significativamente con valor. En el transporte aéreo se pueden hacer los diferentes despachos. Despacho anticipado, despacho inmediato y el despacho general. En el transporte férreo, despacho anticipado, despacho inmediato, en aduanas interiores, despacho fronterizo y despacho general. Por transporte férreo generalmente llega mercancía que ingresa desde Argentina, ¿no? Para Santa Cruz. Tenemos el transporte fluvial, que se puede realizar el despacho anticipado, despacho fronterizado y el despacho general. La única aduana por el momento, ya se habilitó una más. Por el momento es el puerto Jennifer, que tiene administración aduanera. Transporte carretero se puede realizar el despacho anticipado, despacho inmediato, en aduanas interiores obviamente, despacho fronterizo y despacho general. Las mercancías fronterizadas o bajo decreto supremo 2295 tienen los despachos anticipados en aduanas de ingreso, que están en todas las fronteras que hemos visto, las 6 fronteras, y el despacho general. Mercancías sujetas a autorizaciones previas y certificaciones. Se realizan también con despachos inmediatos, pero en aduanas interiores. Tomen en cuenta eso para mercancías con autorizaciones y certificaciones, despacho inmediato en aduanas interiores y aeropuertos. En despachos frontera, con el decreto supremo 2295, esas mercancías que están en el anexo y el despacho general. El resto de mercancías pueden someterse al despacho anticipado, despacho inmediato en aduanas interiores y aeropuertos y el despacho general. No aplica el despacho abreviado que hemos analizado con la DUI memorizada a vehículos antiguos, no del año. Obviamente esto está prohibido, ¿no? Tenemos una tabla para determinar qué vehículos están en el rango que pueden ser importados. Este año los vehículos de uso particular solamente hasta este año, hasta fines de diciembre, son con un año de antigüedad. El 2022, todos los vehículos tienen que ser importados 0 kilómetros, ¿sí? 0 kilómetros. Ya para los camiones, para los vehículos que se utilizan para procesos productivos, esos tienen entre 5 años, ¿no? Más o menos. Destinadas a depósitos transitorios o especiales, no se puede hacer un despacho abreviado porque tiene que ingresar a aduanas interiores, ¿no? Que requieran examen previo. Si necesita un examen previo para reimportar o antes de los trámites, tiene que entrar directamente a almacenes para hacer la verificación. Destinadas a zonas francas, ya no se toma este caso. Y con más de un documento de embarque en el manifiesto internacional de carga. ¿Qué quiere decir? Que vengan consolidadas a diferentes importadores. Dentro del MIC pueden venir consolidados dentro de un contenedor a 5 o 6, a dos importadores diferentes. ¿Sí? No se va a tomar en cuenta el despacho abreviado si hay
dentro del manifiesto internacional de carga, 2 importadores, 2 personas que están trayendo. Y a este tipo de mercancía se llama consolidado, ¿no? Porque no es uno solamente el importador. Aforo físico documental. Hablamos de los sistemas selectivo o aleatorio, ¿no? Si hablamos de selectivo, esto lo va a ver la aduana nacional, o aleatorio, generalmente a lo que llaman canal amarillo, canal verde, amarillo o rojo, en nuestro caso. Tomen en cuenta que en algunos documentos les viene en el canal naranja, pero eso no es de la aduana nacional. Muchos de mis alumnos han empezado a leer, no sé, otros libros. Y cuando he preguntado respecto a este sistema selectivo aleatorio, me han puesto canal naranja. Y ese canal naranja es de otro país. Nosotros aplicamos el sistema selectivo aleatorio en canales verde, amarillo y rojo. El aforo es la facultad que tiene la administración aduanera de verificar que la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, su valoración, su origen y cantidad sean completos, correctos y exactos respecto a la declaración de mercancías y de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de aceptación a trámite. Si vemos este párrafo, señores, es lo que yo les he comentado desde el principio, ¿verdad? Estoy hablando de un aspecto, si bien es mi materia aduana, tenemos que hablar de todo. Si no está dentro de nuestro, obviamente van a tener la materia de normas de origen, van a tener la materia de nomenclatura arancelaria, pero para yo explicarles el ingreso de las mercancías, ¿sí? Se tiene que tocar todos estos puntos. Lo dice aquí directamente, ¿no? ¿Qué es la facultad de la aduana, de la administración aduanera? Que tiene que verificar toda la documentación, la descripción de la mercancía. Si hablamos de descripción de mercancía, estamos hablando de merciología, que van a ver en nomenclatura arancelaria, que es el estudio de las mercancías. ¿Sí? Y si no conocemos la descripción de la mercancía, no vamos a poder clasificar correctamente. Sí lo vamos a hacer, pero no correctamente. Entonces eso nos lleva a contravenciones, omisiones de pago o a comiso de las mercancías directamente. Cuando vean nomenclatura van a ver, como les digo, la merciología, que es el estudio de las mercancías. Para clasificar correctamente tienes que conocer la mercancía. Si no la conoces, tienes que hacer un examen previo. ¿Sí? Pero independientemente, ustedes como importadores, si es que son importadores, sí o sí tienen que conocer pues su mercancía, ¿no? Porque saben que está comprando. Pero en Bolivia es tan sui generis, cuando le preguntas al importador no sabe lo que está importando. Es por eso que las mismas agencias despachantes de aduanas son las que se ponen a defender el valor a la mercancía, pero que tampoco saben de qué se trata, ¿verdad? Entonces, las agencias lo que tienen que exigir, porque ellos hacen toda esta documentación para que la aduana nacional pueda verificar todo lo que se requiere acá, la agencia despachante tiene que solicitar toda la documentación referente a lo que quiere la aduana nacional, que todo esté completo, correcto y exacto, ¿verdad? Y el único que sabe todo eso es el importador. Ahora, si ustedes son importadores, tienen que pedirle todo a su proveedor. El proveedor puede ser un intermediario. El intermediario que le pida toda la documentación, catálogos, diseños, todo que le pida al productor, ¿verdad? Entonces, bajo ese parámetro tenemos que ir analizando que tenemos que tener toda la documentación respecto a la descripción de la mercancía para que podamos clasificar arancelariamente esa mercancía, para que podamos utilizar el código numérico. Si hablamos de su valoración, eso ya lo va a ver los técnicos de aduana, pero obviamente sabemos que en algunos casos, o en la mayor parte, aquí viene mercancía con una factura subvaluada, ¿sí? Entonces, que no corresponde. Y obviamente, ¿no? Si no presentan precios reales, es muy complicado analizar o que pueda salir inmediatamente, ¿no? Porque van a entrar a
van a entrar a se va a emitir un acta de reconocimiento para que se puedan revisar los precios. Y ahí empiezan empiezan los diferentes métodos de valoración, que obviamente lo vamos a ver, pero que no se utilizan generalmente o no lo utilizan la aduana nacional, porque justamente se van del primer método, que sería el precio realmente pagado por pagar, que es la factura comercial, al último recurso. ¿Sí? Los que han entrado a ver el webinar que ha hecho el licenciado Gary Ferrer respecto a valoración, que ha tocado algunos puntos de lo que estoy hablando, pero más se ha ido a los precios de referencia, que justamente son los valores que utiliza la aduana nacional, que no los utiliza correctamente, ¿no? Por eso que tenemos que presentar toda la documentación necesaria. ¿Sí? Y aquí su origen. Hemos visto por lo menos un resumen, se podría llamar, de todo lo referente a normas de origen, ¿verdad? Con la presentación del certificado de origen. Todos estos análisis hacen que todos los datos dentro de la documentación que presenta la agencia despachante de aduanas sean completos, correctos y exactos. Eso es lo que revisa la aduana nacional. Y no solamente esto, ¿no? Es decir, si hablamos de la descripción de la mercancía, que te da una correcta clasificación arancelaria, y la misma descripción de la mercancía te lleva a un valor correcto de la mercancía. Si estamos dentro de un acuerdo de complementación económica, la presentación de estos documentos, que es un certificado de origen, hace de que no pagues el gravamen arancelario por esa preferencia arancelaria que tenemos, ¿sí? Y si no están presentados completos, correctos y exactos, toda esta información dentro de un procedimiento, un operativo, ¿sí? Conlleva contravenciones, omisiones de pago, multas, sanciones, hasta el comiso de la mercancía. ¿Sí? Entonces, todo esto, solamente este párrafo te explica que tienes que conocer todo esto, todo, ¿sí? Y en aduanas ya hemos visto la primera parte, hemos visto parte de origen, la clasificación o nomenclatura, les he explicado un poco, pero esto lo van a ver en una materia que es específica para nomenclatura arancelaria y valoración, que vamos a ver más adelante. El aforo podrá hacerse mediante examen documental o mediante reconocimiento físico de las mercancías, o ambos, y se llevará a cabo por funcionarios aduaneros autorizados, ¿no? Efectuado y acreditado el pago de los tributos aduaneros, cuando corresponda, se aplicará el sistema selectivo o aleatorio, que determinará uno de los siguientes canales para el despacho aduanero. Les voy a explicar esto, pero tomemos en cuenta por qué se llama selectivo aleatorio, que se puede o no subrayar como esto. Generalmente no se toma, no es como se dice acá, ¿no? Es suerte que me salga el canal verde, canal amarillo. No. Generalmente la aduana nacional aplica este sistema cuando hace una selección, ¿sí? Selección. Generalmente, para este canal naranja, aquí está naranja, ¿ve? Hasta aquí se han equivocado. Justo hablaba del naranja y con razón algunos de sus alumnos han visto esto, pero no es naranja, es canal verde, amarillo, rojo. Bien, ¿quién habrá hecho? Aquí está amarillo, ¿ves? Y aquí está naranja. Bueno, somos humanos y nos equivocamos. Bien, como les decía, el sistema selectivo generalmente es aplicable para el canal amarillo y rojo. ¿Por qué? La aduana nacional tiene un grupo especial que hace inteligencia aduanera, ¿ya? Y fuera de inteligencia aduanera se hacen la revisión de todos los importadores, puesto que todos están registrados ante la aduana nacional, todos los operadores de comercio exterior, ¿verdad? Hay agencias despachantes, transportadores, importadores. Ahora, el selectivo es cuando te va a salir canal amarillo o rojo, cuando el importador, la agencia, la empresa de transporte, en más de una ocasión ha cometido varias contravenciones, es decir, que ha pagado multas por el mal llenado de la documentación, ¿sí? En algunos casos ha entrado a pagar omisiones de pago, y en algún caso
se ha registrado algún comiso de ciertas mercancías o alguna mercancía que no estaba declarada. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto en el grupo de estudio. Les he pasado la intervención de mercancías que a veces son legales, pero tú abres el contenedor y hay mercancía no declarada. ¿Sí? Eso igual es contrabando legal se llama, ¿no? Entonces, en este aspecto se hace el descubrimiento, ¿no? Tanto del importador, qué empresa de transporte estaba llevando esa mercancía, qué agencia despachante ha presentado esa documentación. Entonces, en este caso, la aduana ya los pone como empresas de riesgo, ¿me dejo entender? Es decir, ya están como fichadas. Y hay muchas agencias que no, como hemos hablado para que se entienda, hemos hablado como de lo de los abogados, ¿verdad? Hay muchas agencias que son chicaneras, igual que los abogados, porque te bajan los aranceles y buscan cualquier mecanismo para tener clientes. Y ese mecanismo es decirles, no, pondremos esta partida arancelaria, no está pidiendo certificación, va a salir más rápido, ¿no? O pondremos esta partida arancelaria porque paga el 5% y tu mercancía paga el 10% del gravamen arancelario. Me dejo entender, ¿no? Intentan defraudar a la aduana nacional, ¿ya? Pero todo se llega a saber porque no solamente, aunque le salga canal verde, igual se hace la verificación y puede haber una fiscalización posterior, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el selectivo, ¿sí? Es decir, la misma aduana selecciona. Y selecciona también no solamente a los importadores, agencias despachantes o transportistas. También se selecciona a las mercancías de riesgo, las mercancías que necesitan certificación y autorización previa. Es decir, en algunas mercancías de mucho riesgo, sí o sí van a salir canal rojo. Sí o sí van a salir canal rojo porque ya está seleccionado o ya está, ya está seleccionada en el sistema esas partidas de riesgo. Pero obviamente cada administración, cada administrador pone este sistema selectivo para que esas mercancías salgan canal amarillo o rojo, ¿ya? Entonces se puede manipular, no es tan aleatorio como todos piensan, ¿no? A ver, por suerte me va a salir canal verde, ¿no? En realidad no es así. Ahora sí, aleatorio se determinaría si es que, como en un sorteo, si te sale, o como los dados, ¿no? Si te sale verde, si te sale amarillo, si te sale rojo, ya es aleatorio, ¿no? Pero generalmente no es así. Entonces, estos serían los canales. El canal verde es cuando se autoriza el levante de las mercancías en forma inmediata, donde no hay una revisión del técnico aduanero, en sí no hay una revisión de la aduana nacional. Pero estas mercancías que salen en canal verde son sujetas a una fiscalización posterior. Igual se van a revisar, no porque salga verde van a estar felices sabiendo que han hecho algo mal, ¿verdad? Entonces, cualquier rato se hace una revisión, después de 2, 3, 4, 8 años pueden hacerte una fiscalización posterior. O en algunos casos, el canal verde, antes de la emisión del pase de salida, se te bloquea. Te bloquea y es una fiscalización inmediata. Es decir, no sale la mercancía, aunque sea canal verde, y viene fiscalización y hace la revisión. Generalmente esto, para que vayan conociendo, generalmente pasa esto cuando hay alguna denuncia de algún hecho de corrupción, tanto por el técnico aduanero, porque puede que haya cierta mercancía que ha beneficiado, digamos, por revisar, no revisar bien o intentar igual, porque ha recibido algo para que la mercancía salga, ¿no? Sin que sea la correcta, sin que sean las cantidades correctas. Entonces, generalmente, como les digo, es por denuncia y se bloquea antes del pase de salida, ahí ingresa fiscalización, hacen bajar toda la mercancía y en fiscalización revisa una por una, al 100%. Generalmente cuando es canal amarillo rojo, los técnicos de aduana por el tiempo, hay una normativa donde lo mínimo que se puede revisar es el 20% de toda la mercancía en un aforo. Porque hacer un aforo del 100% no te va a dar el tiempo para que puedas despachar en 48 horas, ¿verdad? Entonces,
igual, se busca esta caja, esta caja, esta caja para verificar, ¿no? Igual, de tipo aleatorio, ¿no? Pásenme esta caja, se pone a contar nos poníamos a contar para ver si el ítem era el correcto, ¿sí? Pero en fiscalización, el departamento de fiscalización te hace una revisión al 100%, si pueden cuentan una por una, ¿sí? Entonces, por eso es más complicado que salga a Canal Verde y entre esa fiscalización. En Canal Amarillo se procede al examen documental, solamente la documentación. Ahora que tenemos el Sistema Único de Modernización Aduanera, directamente le llega al técnico el número de C y ellos abren y van verificando la documentación, ¿no? No es necesario que se lleve la carpeta física. Y en Canal Rojo tampoco, ya ahora no es necesario que se lleve la carpeta física, pero los documentos necesarios el técnico lo puede imprimir y hace su reconocimiento físico y documento de la mercancía. Es decir, van y verifican cajas, como les digo. Dentro de un aforo se tiene el 20% mínimo que se puede revisar para poder determinar si está correcta toda la mercancía. El reconocimiento físico se realiza en los depósitos aduaneros o zonas francas o en lugares autorizados por la aduana nacional para el almacenamiento de mercancías. Esto cuando hay depósitos transitorios o depósitos especiales, ¿no? El reconocimiento físico deberá realizarse en forma continua y concluirse a más tardar el día siguiente en que se ordena su práctica, salvo cuando por razones justificadas se requiere de un periodo mayor. Tomen en cuenta que en normativa, bueno, este es el tipo, así llegan las cajas contenedores, se tiene que descargar, dependiendo el lugar, ¿sí? Se van contando, cada caja tiene sus códigos, sus ítems. Esto era cuando, bueno, generalmente nosotros en la unidad de control aduanero teníamos nuestro grupo especial de canes, pero que era más para olfatear divisas en aeropuertos. Tomando en cuenta este párrafo, ¿sí? Son 48 horas en Canal Rojo que se tiene que liberar la mercancía o en 24 en Canal Amarillo. Pero queda sin vigencia estos dos tiempos si es que la mercancía tiene alguna observación. Es decir, si el canal, por eso los técnicos, algunos son vivos, digamos, ¿no? Por eso se quedan con muchas carpetas y a los que hacen bien su trabajo les siguen llegando las carpetas. ¿Por qué les digo esto? Cuando hay alguna observación como una contravención, que está llenado mal algún dato, ya hay una observación y los tiempos ya no se cumplen. ¿Por qué? Porque tienes que emitir un acta de reconocimiento y el importador, agencia despachante, o tiene que estar de acuerdo o no. En ese caso, ya los tiempos van corriendo normal, ¿no? Si presentas garantía, te puedo darle banda. Si estás de acuerdo, pagas tu contravención, etcétera, ¿no? Pero si no hay ninguna observación, sí se tiene que cumplir 24 horas para Canal Amarillo y 48 para Canal Verde. ¿Ya? Que quede claro. El despacho sobre carro, ¿sí? Sobre carro. Se especifica el reconocimiento físico sobre camión, vagón para mercancías bajo modalidad de despacho aduanero general, declaración del 5I de ingreso. Se permite aplicación del despacho sobre carro para mercancía homogénea. Homogénea que es solamente un ítem. En facturas de un mismo ítem y una misma subpartida. Y de fácil de contar, es decir, de fácil reconocimiento. En este caso, para que se pueda contar, ¿no? Mercancía a granel, mercancía de un solo ítem, mercancía de gran volumen, pero que tenga un solo ítem. En este caso, las mercancías de despacho sobre carro serían la mercancía a granel, aquella que en su forma de presentación no se encuentra contenida en envase alguno, ¿no? Viene algunas veces maíz, por ejemplo, arroz, vienen a granel, no vienen en sacos, no vienen en bolsas, no vienen en ninguna caja, no viene a granel, eso se llama a granel, ningún envase, ¿sí? En el contenedor o en vehículos especiales. Mercancía homogénea, la homogénea es cuando en la factura comercial se encuentra descrito en un mismo ítem y se clasifica en una misma partida, una sola, homogénea, una sola.
Mercancía de gran volumen, como les decía, es la conformada por un solo cuerpo, compacto y sólido, que ocupa un espacio considerable y no presenta ninguna obstrucción para su cuantificación por unidad física. Mercancías de fácil reconocimiento. Algún momento de gran volumen les he hablado de los silos, ¿no? Que pueden venir en 2, 3 camiones y se les considera que pueden ingresar 2, 3, 4 camiones y ya la última unidad de transporte ya se emite el documento que corresponde y se cuantifica, ¿no? Mercancías de fácil reconocimiento, aquella que por sus características físicas no presenta ninguna obstrucción para su cuantificación por unidad física. Materiales explosivos, toda sustancia líquida, gaseosa o sólida que se caracteriza por su peligrosidad. Materiales corrosivos, toda sustancia líquida o sólida, ácidas que se caracteriza por su peligrosidad. Algunas de estas sustancias son volátiles y desprenden vapores irritantes. Materiales inflamables, toda sustancia líquida, sólida o gaseosa que es altamente combustible y que se caracteriza por su peligrosidad. Animales vivos, son seres vivos que nutren, se relacionan y pueden reproducirse. Estos son los conceptos o los nombres que se les dan a estas diferentes mercancías para que se puedan determinar en un despacho sobre carro, que generalmente de acuerdo a su peligrosidad para el ingreso o para el descargue de las mercancías en los almacenes, se hace sobre carro, ¿no? La verificación física. Bien, con esto hemos concluido lo que se refiere a la primera parte, perdón, un segundo. Y ahora sí. La primera parte que se refiere a formalidades aduaneras, ¿ya? Formalidades aduaneras. Mañana comenzamos la segunda parte. Ya voy a empezar a subir, ya deben estar avanzando en sus trabajos de la guía MAP. Ya voy a empezar a subir entonces los links para que puedan subirlo, pasarlo, ¿ya? Ya han debido concluir la mayor parte, porque ya es tiempito. Tomen en cuenta, vuelvo a comentarles, está la mayoría, de que tienen que presentar todos sus trabajos, por favor, ¿ya? Lo que pasa que una de sus compañeras de la UTEPSA ha hecho un reclamo referente a su nota, ¿ya? En la guía MAP, ustedes van a ver, van a tener como unas, a ver, calculando unas 16 actividades o 17 actividades, más o menos, ¿sí? Esas 17 actividades son 1,700 puntos, porque yo califico cada actividad sobre 100, aparte de las evaluaciones que están dando, es decir, de los parciales por cada unidad, o por lo que estamos avanzando, ¿verdad? Y aparte su asistencia. Entonces, pónganse que sean 1,900 puntos, ¿sí? Para ellos eran, para el anterior curso eran 1,100 puntos. Y su compañera me dice, es que solo no he presentado 4 trabajos. Solo no ha presentado 4 trabajos. Ya son 400 puntos, ¿sí? Si hacen su regla de 3 simple, digamos, sobre lo que van a hacer, son 1,700 puntos, lo multiplican por 100 y lo dividen, ahí está su nota, ¿verdad? Ahí está su nota, sobre 100. Entonces, que no presenten unos 3, 4 trabajos les va a disminuir mucho, porque es 0. ¿Me entienden? Es 0. Es por eso que les aperturo, no pueden, bueno, en nuestro caso, pero es para que vayan comprendiendo que yo califico sobre esa, bueno, de esa forma, ¿no? Y les dije desde el principio. Porque bueno, el reclamo, como les digo, viene de que, pero en mis exámenes me he sacado 90, 95, 80. Está bien, pero no me ha cumplido con todos los otros trabajos, ¿no ve? Entonces, es lo mismo. Sí, puedes aprender mucho, pero si tampoco cumples, porque en la universidad, por si acaso, sí, eso es la prioridad que nos han dado.
¿sí? Las evaluaciones son por 10 puntos. Lo que ellos quieren ver más es lo que ustedes hacen con sus trabajos, ¿sí? Y obviamente con la guía MAP avanzamos varios trabajos. Por eso no quiero darles más trabajo, porque en la guía MAP por cada unidad hay varios trabajos, ¿verdad? Y aparte tienen que presentar su proyecto final. Entonces tampoco quiero llenarles de más trabajo, porque ya tienen suficiente. Como les he dicho, calculando van a ser unas 17 actividades, 18, ¿verdad? Y para mí, todos en su evaluación, porque aparte, mi evaluación va a estar dentro, ustedes lo van a ver, dentro de la plataforma van a tener una nota con todos los trabajos que han presentado o no, porque ahí se ve, es decir, es un registro que se ve, ¿sí? Fuera, yo tengo que hacer sus notas bajo 3 aspectos, ¿no? Evaluación 1, evaluación 2, trabajos y proyecto o examen final, ¿sí? Eso es lo que mando a su sistema, donde ustedes ven su nota. Pero los 7 van a tener 10, 10 en su primera y segunda evaluación. Pero donde califico ya todo es en los trabajos prácticos, obviamente, y en su evaluación final, o su trabajo, o su proyecto. ¿Sí? Todos van a tener, ya tienen 20 puntos. Pero si no presentan sus trabajos, ya les he dicho, ¿no? Es decir, no presenta 3, 4, les va a bajar mucho su nota. ¿Ok? Y de la mía, la mía se aplazó con 48, pero le he subido a 55 porque tampoco quiero perjudicarles y todavía me reclaman, ¿entienden? Cuando no hay, es decir, interés, preocupación, yo les entiendo, ustedes se dan cuenta, ¿no? Les entiendo mucho. Les doy facilidades, está bien. Y obviamente los que no cumplen con menos puntaje, porque también hay que reconocer a los que cumplen, ¿no? ¿Sí o no? Es decir, hasta los que cumplen pueden decir, sí, ya nuestros compañeros, tenemos la oportunidad, pero tampoco va a tener más nota que yo, que ha cumplido después, o le han dado mayor facilidad, ¿entiende? Es decir, hay que ser legales, como se dice en todo, ¿no? Entonces, por eso les digo, nos falta no mucho para que se den cuenta, ¿no? Ya voy a empezar a anotar quiénes han ido presentando ya sus trabajos, evaluaciones, porque todo está calificado, ¿sí? Y ahí van a ver su nota, ¿no? Entonces, eso para que ya los últimos trabajos tenemos de la guía MAP, de la tercera unidad y de la cuarta, ¿no? Aún no hemos acabado la tercera. Hemos visto la primera parte. Yo creo que esta semana ya acabamos. Esta semana tenemos que acabar la cuarta parte y entramos a valoración. Perdón, la tercera parte y entramos a valoración. Y siguiente liquidación. Hasta que concluyamos, ¿no? Y el 22, por si acaso. Sí, Johan. Va a disculpar, licenciado. Quería preguntarle sobre el proyecto final. Sí. Nos podría despejar nuevamente las dudas y nos podría volver a indicar, porque yo sinceramente no lo he empezado todavía, es que está ocupado con mucho trabajo. Y bueno, como ya estamos en fecha 12, está más corto y por favor si me lo podría volver a explicar una vez más. Ya, desde primera clase hemos analizado, ¿no? En la guía MAP está todos los pasos que tienes que seguir. Utilizar es solamente lo de la guía MAP, porque si te hablo de alguna monografía es mucho más amplio, ¿no? Ahora estamos hablando de algo de importación o exportación, ¿sí? Busca algo para importar o busca algo que quieras exportar y seguir los pasos de la guía MAP. Cualquier consulta ya me ha visto. Pero si hablamos de la operativa, tenemos que ir bien, ¿no ve? ¿Dónde vas a exportar o de dónde vas a exportar? ¿Sí? ¿Qué partida arancelaria? ¿Qué producto? ¿Qué cantidad? ¿Qué más? Si es dentro de la zona de Latinoamérica, si vas a utilizar certificado de origen, ¿entiende? Es decir, más o menos toda la operativa que estamos viendo dentro de aduanas, ¿sí? Algunos pueden poner hasta la constitución de tu empresa, etcétera, que no es muy relevante, pero por lo menos lo que hemos visto dentro de la plataforma, tienes que registrarte como operador de comercio exterior, si eres importador o exportador. Que no lo voy a ver mucho eso, pero sí el producto que tienes que exportar o importar,
¿sí? Se necesita alguna certificación, autorización previa, etc. ¿Sí? Y ustedes saben que en la parte de desarrollo, ahí entra más o menos todo lo que quieres hacer. ¿No ve? Y las conclusiones ya lo vas a ir viendo. Ok, Liz, entonces solo sigo los pasos de la llama. Cualquier duda lo Cualquier cosa consultan. me consultan, no hay ningún problema. Ok. ¿Ya? Está Pero bien. de todos modos, igual pueden ver alguna monografía que hay en el internet, que más o menos sigue el mismo lineamiento, ¿sí? Para que sea un poco más fácil. Es que lo que quiero es que presenten el proyecto porque eso también les va a ayudar cuando presenten, no sé qué tipo de modalidades tomarán cuando salgan profesionales, pero generalmente ahora están pidiendo que sea una presentación como, no monografía, una tesis, ¿no? No sé si examen de grado. Generalmente están pidiendo ahora tesis para que puedan hacer su proyecto. Entonces esto les va a ayudar mucho para iniciar esa forma, ¿ya? Pero, y por si acaso, yo a todos, en el internet hay varios trabajos, pero obviamente no copien, no sigan, los lineamientos, nada más, ¿ya? Porque muchos trabajos que son buenos, otros que no, por la misma información de la actualización. Ya no es lo mismo de los trabajos que han presentado con toda la normativa que estamos viendo ahora dentro de Bolivia, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver. Intentemos ahora, como les he dicho, no he puesto faltas, porque lo que se califica son faltas eh, dentro del sistema, pero por favor cumplamos. Yo sé que algunos no pueden o hasta cierta hora, por ejemplo, no sé si tienes que ir a trabajar, pero intentamos que no tengan inconveniente, porque con 3 faltas, chao de la materia, ¿no? Lo que está estipulado. ¿Ya? Pero tampoco quiero eso. Yo sé que hasta yo he tenido dificultades, entonces ustedes me han colaborado, entonces estamos para eso, ¿no? Pero no nos salgamos de lo que estamos aprendiendo. Si yo me he salido un poquito del esquema de lo que se tiene que presentar. ¿Pero por qué? Porque lo veía por conveniente de que ustedes aprendan algo más. ¿Entienden? Entonces, y vamos a concluir, es decir, el pénsulo o la guía, vamos a concluir. Pero de normas de origen les va a ayudar justamente porque hay una materia, ¿no? Pensé que no había la materia, por eso me he ido un poquito más allá. Pero ya tienen información respecto a eso cuando les toque normas de origen, que es un resumen que les he pasado. Y si quieren, ya vayan analizando cada uno de los acuerdos de complementación económica. Eso van a ver en normas de origen. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa, no se preocupen, escríbame para que podamos ver algunas dudas que tengan. No hay problema. ¿Listo? Y mañana ya les confirmo si es que nos han autorizado para que, como le decía a James, el día de la visita, por ejemplo, va a ser como una clase asincrónica, ¿verdad? Vamos a ir, en el momento de las clases, ustedes hacen un resumen de todo lo que han visto. ¿Sí? Porque no vamos a ir y va a haber clases. ¿Ok? Está bien, licenciado. ¿Y nos pudo conseguir el bus? ¿O cada uno del bus? Primero quiero que me confirme la aduana. Por ahí me dicen no. Por eso mañana voy a ir en la mañana y después ya con esa confirmación ya le voy a hablar a la licenciada Montenegro. ¿Listo? Yo creo que sí. Si somos 20 nos van a facilitar. Vamos a ir con el otro grupo también, ¿no? Sí, con el otro grupo. Exacto. Para 20 personas la solicito. Dicen, Sí, ¿usted sabe algo si es que vamos a volver a presencial en noviembre? No sé todavía, hermano. No, la verdad, yo estoy invitado. Soy un docente invitado. Entonces, yo tal vez a los que están en la planilla ya les ha comentado, pero no supe nada. Pero no deberían, creo yo, porque ya estamos Yo a veo que están fin de poniendo año. algunos, por eso decía nomás, a ver. No sé, pero yo creo que igual va a llegar alguna comunicación, tiene que ser con tiempo, ¿no? Para que alisten sus vestidos, su ropa, planchen sus pantalones. Así que Si usted está invitado, dicen, ¿pasa solo clase con nosotros o tiene otro grupo también? me han invitado para nomenclatura arancelaria y aduanas.
Ya acabé, porque me invitaron en septiembre, ya acabé con nomenclatura arancelaria. Y lo que les comentaba es justamente de una de sus, bueno, compañeras, ¿no? Porque igual está en la carrera, justamente de eso de las notas, ¿no? Ya acabé, ya presenté las notas y solo me queda con ustedes hasta el 28, digamos, ¿no? Si tal vez se apertura otro curso, el siguiente, tal vez me inviten, pero yo creo que para esas dos materias, ¿no? Porque ya he dado el anteaño pasado, ya he dado a UTEPSA, las mismas materias y comercio internacional también. Pero a ver, veremos qué es lo que pasa. Pero ya saben ustedes, ¿no? Ya saben los que están en el grupo de estudio, cualquier cosa, aunque sea de otra materia, no duden, no les voy a cobrar, más bien yo aprendo con lo que ustedes requieran, digamos, si tienen alguna duda. Obviamente no les voy a pasar el trabajo ni información, sino les voy a ayudar para que ustedes puedan buscar, ¿ok? Muy bien, por si acaso, para este sábado también estamos habilitando, hay un amigo que va a viajar, entonces lo quiero aprovechar. Vamos a ver régimen de viajeros. Él ha estado de jefe de Hall, del Aeropuerto Internacional Viru Viru, entonces vamos a ver ese aspecto de régimen de viajeros para este sábado. ¿Ya? Están invitados. Les voy a pasar igual información. Muy bien, señores. Entonces nos vemos mañana. Que estén muy bien. Hasta mañana. Alison. Hasta mañana, Alison. Hasta mañana, John. Hasta mañana. Hasta mañana, James. Hasta mañana. Hasta mañana.